de la clase podemos hablarlo. Bien, entonces lo primero que quiero que hagamos hoy es que grafiquemos estos puntos. Estos números complejos que encontramos, que son las raíces de cuartas de menos 1, ¿verdad? Son las raíces cuartas de menos 1. Las vamos a graficar para que veamos un hecho bastante importante. Miren que se puede graficar los complejos. A ver. 2 sobre 2 más I raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Ven, se puede graficar números complejos y vamos a graficar los otros menos más, menos. Bien, y podemos observar algo. Vemos cierto patrón de estas raíces, ¿verdad? Raíces de menos 1. Recordemos también el módulo. El módulo era 1, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es un círculo, una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, las raíces yacen en una circunferencia de radio igual al módulo del número complejo, en este caso el módulo de menos 1, ¿verdad? Es 1. Y todas las raíces están en ese círculo de radio módulo, el módulo del número complejo del que le sacamos las raíces, en este caso las raíces cuartas, ¿verdad? Además, otra cosa es que debido a que ustedes observan el espacio que hay, ¿verdad? Es cada vez, se le va sumando pues prácticamente 2pi, ¿verdad? Cada vez. Entonces el espaciado es igual, ¿verdad? Y entonces lo que hacen las raíces de un número complejo es que forman un polígono regular. En este caso es un cuadrado, ¿verdad? Si yo tuviera las raíces quintas de un número complejo, me formarían un pentágono, ¿verdad? Si tuviera las raíces sextas, me formarían un hexágono, y así sucesivamente. Entonces, ese hecho es muy importante y lo vamos a utilizar más adelante en un ejercicio. Bueno, pero vamos a hacer otro problema de calcular las raíces. Y vamos a hacer Vamos a calcular las raíces cúbicas de menos 1 menos raíz de 3i. Y bueno, hay que dar la raíz principal. Entonces, recuerden, ¿verdad? Lo que necesitamos para poder encontrar las raíces enésimas de un número complejo, necesitamos R, que es el módulo, y necesitamos también el argumento, ¿verdad?
Y vamos a usar el argumento principal porque necesitamos la raíz principal. Bien, entonces el módulo de este número complejo claramente es raíz de 10, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué. Es raíz de 3 al cuadrado. Sí, me equivoqué, muchachos. Aquí es raíz de 4. De 2. Sí. Bueno, lo voy a hacer. Ustedes corrigen los valores finales. Solamente voy a corregir ese valor ahorita. Y la otra sería cambiarle aquí que sea 3, pero igual el ángulo estaría malo, el argumento. Así que vamos a ver. Creo que es este. Entonces, sí, el módulo es raíz de 4, o sea, 2. Entonces, ρ sería la raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. El argumento sí está bien, ya lo vamos a analizar. Aquí solamente vamos a cambiar esto por raíz cúbica de 2. Sería raíz cúbica de 2. Qué mal ese errorcito. Ya solo falta este. Y acá. Bien. Entonces, bueno, tengo malo al inicio. Bien, entonces el módulo es raíz de 4, que es 2. Entonces, por lo tanto, ρ, recuerden que es la raíz enésima de ese módulo, ¿verdad? Entonces sería la raíz cúbica de 2. ¿Sí? Ahora, el argumento, en este caso, tenemos que si nosotros dividimos raíz de 3 entre -1, nos da raíz de 3, ¿verdad? Y tangente inversa de raíz de 3 es pi tercios. Pero ese número complejo estaría en este cuadrante, ¿verdad? Sí, estaría en este cuadrante. Entonces, el ángulo de referencia es pi tercios. Por lo tanto, como yo quiero, bueno, yo podría hacer esto, ¿verdad? A pi sumarle pi tercios, ¿sí? Y me daría 4 pi tercios, ¿verdad? 4 pi tercios.
pero yo necesito el ángulo principal, entonces tiene que estar entre menos pi y pi, el argumento principal, ¿no? Tiene que estar entre menos pi y pi. Entonces lo que voy a hacer en lugar de eso es que me voy a dar este ángulo de acá. Para eso, yo sé que hasta acá es menos pi, ¿verdad? Entonces a menos pi le resto un tercio y me queda menos 2 pi tercios, ¿verdad? Menos 2 pi tercios, que es lo que tengo acá. Entonces, vamos a simplemente usar la fórmula, ¿verdad? La fórmula era rho, multiplicado por coseno de teta más 2k pi, ¿verdad? Sobre n, ¿verdad? Y aquí, bueno, igual acá, el argumento del seno es igual. Entonces, rho es raíz cúbica de 2. Entonces aquí tengo, en primer lugar tengo menos 2 pi tercios más 2 por 0, como k es 0, ¿verdad? 2 por 0 por pi. Sería 0, entonces solo me quedan menos 2 pi tercios. Y bueno, aquí me queda 2 pi novenos. Quité el negativo porque yo sé que coseno es una función par. Entonces, coseno de x es igual a, coseno de menos x es igual a coseno de x. Igual acá el negativo lo saqué del seno porque sé que es una función impar. Y eso es todo, ¿verdad? Pues estos valores están buenos. Estos son los que están malos porque aquí tenía sexta de 10. Estos están malos, pero esto hay que corregir. Estos están bien. Pero hay que multiplicar por raíz principal acá. Damos con k igual a 1. Multiplico rho por el coseno de teta, o sea, el argumento, más 2 por k por pi. En este caso, k es igual a 1. Sería 2 por 1 por pi, 2 pi sobre 3. Al hacer la suma me queda 4 pi novenos y hago todos los cálculos necesarios. Y por último, este W sub 2, ¿verdad? W sub 2 es este. Ahorita lo corregimos. Vamos a corregir de una vez aquí que me falta la I. Bien. Entonces aquí K es igual a 2. Tengo menos 2 pi tercios, que es el argumento, más 2 por K por pi. Como K es igual a 2, 2 por 2, 4 por pi, 4 pi. Al hacer la suma me queda 10 pi novenos. Al hacer todas las operaciones me queda 10 pi novenos. Y bueno, encuentro aquí los valores, ¿verdad? Y como ven, es simplemente usar la fórmula en este caso, ¿verdad? Aquí tengo ya graficados esos números complejos que me dieron en, que son las raíces de este número, menos 1 menos raíz de 3i, las raíces cúbicas. Por alguna razón, bueno, estaban bien porque, bueno, no están bien, ¿verdad? Están mal estos números. Pero es que yo las calculé con, suponiendo, ¿verdad? Que era raíz sexta de 10. Vamos a suponer que estos son los valores reales. Recuerden que están malos, pero vamos a suponer que estos son los valores reales. Y que este es un círculo de radio. Vamos a suponer que este es un círculo de radio. Ya lo tenía acá. Vamos a suponer que este es un círculo de radio raíz cúbica de 2 al cuadrado. Raíz cúbica de 2, perdón. Radio raíz cúbica de 2. ¿Sí? Recuerden, estos valores están malos y bueno, el radio tampoco es este, ¿verdad?
El radio no es raíz sexta de 10, sino que es raíz cúbica de 2, ¿verdad? Pero bueno, cuando ustedes calculen los valores verdaderos, ¿sí? Cuando calculen los valores buenos, lo grafican por favor y verifican que están en el círculo de radio, radio raíz cúbica de 2. ¿De acuerdo? Los valores van a estar sobre esa circunferencia y además observamos que me forman un polígono regular. En este caso es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a seguir y vamos a hablar un poco sobre las raíces enésimas de la unidad. Las raíces enésimas de la unidad van a ser las soluciones de la ecuación w a la n igual a 1. O sea, si yo tengo que x al cuadrado es igual a 1, yo sé que x no es simplemente 1, ¿verdad? Sino que menos 1 también es una solución. Si yo tengo x al cubo igual a 1, yo sé que 1 es una solución, pero faltan dos soluciones más y van a ser complejas. Y así, ¿verdad? Si tengo w a la 4 igual a 1, pues son 4 posibilidades. Entonces, vamos a usar la misma fórmula que vimos antes, solamente que como en este 1, el número complejo va a ser 1, ¿verdad? Y pues 1 está, si observamos el plano complejo, por aquí, 1, el valor, bueno, el módulo es 1, ¿verdad? Y el argumento es 0, ¿sí? El argumento es 0. Entonces, como el argumento es 0, por eso aquí tenemos 0 más 2k pi sobre n, ¿verdad? 0 más 2k pi sobre n, igual acá. Entonces, por eso es que aquí no aparece ρ, ¿verdad? Que sería raíz enésima de 1, porque raíz enésima de 1, que es el módulo, es 1. Entonces, 1 multiplicado por todo esto queda esto. Igual acá, ¿verdad? Como el argumento principal de 1 es 0, entonces aquí tendría 0 más 2k pi, pues 2k pi. Entonces es la misma fórmula, solamente que simplificada, ¿verdad? Porque el argumento principal de 1, del número complejo 1, es 0 y el módulo es 1, ¿verdad? Entonces, por eso queda así. Entonces, si quiere encontrar las raíces, por ejemplo, las raíces cuartas de 1, raíces quintas de 1, simplemente hay que usar esta fórmula 5 veces, ¿verdad? Para acá igual a 0, para acá igual a 1, para acá igual a 2, para acá igual a 3 y para acá igual a 4. ¿Sí? Eso es todo. Siempre la raíz principal le va a dar 1, ¿verdad? La raíz principal le va a dar 1. Pero bueno, no vamos a hacer más ejercicios de este estilo porque es, como les digo, bastante sencillo, simplemente usar la fórmula. Vamos a hacer algunos ejercicios un poco más conceptuales de las raíces enésimas de la unidad. Y bueno, el primero que tengo es este. Para un n fijo, si tomamos k igual a 1, obtenemos la raíz de la unidad, esta que tenemos acá. Noten que no escribí w sub 1, que sería el correspondiente a k igual a 1, sino que w sub n le vamos a llamar. Como k es igual a 1, me quedaría coseno de 2pi entre n más i seno de 2pi entre n. Aquí no sabemos cuál es el valor de n, ¿verdad?
Entonces, lo que nos dicen acá es que expliquemos por qué las n raíces enésimas de la unidad pueden ser escritas de esta manera. O sea, la primera raíz enésima sería 1, ¿verdad? La segunda sería w sub n, que es cuando k igual a 1. Este es cuando k igual a 0. Este es cuando k igual a 1. Sería w sub 1. Y w sub 2 sería el cuadrado de w sub 1, que nosotros le llamamos w sub n, ¿verdad? Y esta, cuando k igual a 3, o w sub 3, sería w sub n, que es esto, elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1. ¿Está claro lo que vamos a explicar aquí? Lo que vamos a comprobar. Bueno, vamos a darnos un ejemplo primero. Vamos a dar un ejemplo. Nos vamos a dar las raíces cúbicas de la unidad. ¿Sí? Las raíces cúbicas. Bueno, w sub 0, cuando k vale 0, tenemos 2 por 0 por pi entre n, entre 3, en este caso, que son las raíces cúbicas, sería 0, ¿verdad? Entonces, coseno de 0 es 1, más i por el seno de 0, que es 0. Entonces, 1 más 0 es 1. Entonces, aquí está, la primera raíz cúbica de la unidad es 1. Ahora vamos con w sub 1. Cuando k vale 1, tengo 2 por 1 por pi, ¿verdad? Tengo coseno de 2 pi tercios más i por seno de 2 pi tercios. Y luego, no voy a dar los resultados porque lo que quiero que veamos es algo, lo necesito en esta forma para que veamos lo que quiero mostrarles. Luego w sub 2 sería coseno de 2k pi, o sea, cuando k vale 2, sería 2 por 2, 4 por pi tercios. Y entonces me queda así, ¿verdad? Entonces, si hacemos que w sub n sea w sub 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces w sub n es coseno de 2 pi tercios más i por el seno de 2 pi tercios. Entonces, ¿qué observamos? Que w sub 2 es igual a w sub n elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad? Si yo elevo al cuadrado esto, lo que hago es multiplicar el exponente por el argumento. Entonces, por 2, 4. ¿Verdad? Ahora, de manera general podemos ver que si w sub 1 es igual a w sub n, así le vamos a llamar, w sub 1 siempre va a ser esto, ¿verdad? Para un n fijo. ¿Sí? Entonces w sub 2 sería multiplicado por 2, ¿verdad? ¿Sí? El argumento multiplicado por 2. Y w sub k sería el argumento multiplicado por k. Recuerden que 2pi entre n no va a variar, lo que va variando es este k que voy multiplicando aquí. Recuerden que es 2k pi, entonces saco el k, me queda 2pi n, que va a ser siempre igual. Lo que va a ir variando aquí es esta k. Y noten que esto es tener este número de acá elevado al cuadrado. Y noten que este es tener este número de acá elevado a la k. Entonces, por eso es que podemos escribir todas las raíces enésimas de la unidad de esta manera. Si w sub n es esto, la segunda raíz enésima, ¿verdad? Cuando k vale 1. Entonces todas las demás son potencias de esta. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más con raíces de la unidad. Bueno, no son raíces de la unidad. A ver, ¿no? Sí, sí son raíces de la unidad. Vamos a suponer que n es un entero no negativo. Vamos a determinar todos los valores de n
tal es que esta ecuación posea solamente soluciones reales. ¿Cuáles creen que son los valores de n para los que esa ecuación tiene solo valores, soluciones reales? Bueno, si n es igual a 1, claramente, ¿verdad? Sí, solo hay una solución y es real. Si n es igual a 2, hay dos soluciones, 1 y menos 1, y ambas son reales. Si n es igual a 3, si n es igual a 4, ¿qué creen? Noten que es un problema bastante llamativo, ¿verdad? Porque, o sea, hay infinitos valores de n. Entonces, no podemos ir probando uno por uno, ¿verdad? Tenemos que dar un argumento general. ¿Qué argumento podríamos dar? ¿Alguien tiene una idea? Bien, vamos a dar un argumento tomando en cuenta lo que vimos antes. Recuerden que las raíces de un número complejo están sobre la circunferencia de radio, el módulo del número complejo. En este caso, el módulo sería 1. Entonces, aquí esta sería una circunferencia unitaria, ¿verdad? Entonces, recuerden también que las raíces de un número complejo forman un polígono regular. Entonces, el siguiente, si n es igual a 1, pues la solución es 1, ¿verdad? Estaría aquí. ¿Sí? Estaría aquí. Y si n es igual a 2, tiene dos soluciones, serían 1 y menos 1. Si n es igual a 3, al menos una solución debería ser compleja. Al menos una solución debería ser compleja porque tiene que formar un polígono regular. Entonces, para que todas las soluciones sean reales, tienen que estar en el eje X, ¿verdad? Tienen que estar en el eje X, ¿de acuerdo? Y algunas se tienen que salir del eje X, si queremos que sea un polígono regular. De hecho, solamente una puede estar en el eje X, porque si se fijan, si estuviera una solución en menos 1,0 y la otra en 1,0, pues para formar el triángulo la otra tendría que estar acá, ¿verdad? Más o menos. Y ni tan siquiera sería un polígono regular, no sería un triángulo equilátero ese. Entonces, con eso, con este argumento, podemos llegar a concluir de que solamente para n igual a 1 y para n igual a 2, las soluciones van a ser todas reales, ¿verdad? Y noten que con simple argumento pudimos descartar infinitas soluciones, infinitos valores de n. ¿Está claro esto que acabo de explicar? ¿Está claro? Sí, tengo una pregunta, licenciado. Muy bien. Para n igual a 4 tampoco se cumple. No, no se cumple, porque si usted se fija, tendría que formar un cuadrado, ¿verdad? Entonces las otras soluciones tendrían que estar aquí y acá. Y en ese caso, estos dos puntos son complejos. ¿Lo ve? O sea que la única forma de que sea un número real es que esté en el eje X. De ahí todo lo que esté fuera del eje X es complejo. Exacto, exacto. Sí. Sí. Recuerden que el eje X es la parte
la parte real. Entonces, en el eje X, Y es 0, ¿verdad? Entonces la parte imaginaria es 0. Entonces todo lo que está en el eje X es real. Sí. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, si no, déjenme les comparto aquí. Bien. Normalmente les comparto esta porque se ve mejor, ¿verdad? El PDF está mejor que el otro. Entonces, vamos a pasar a otro tema si no hay más preguntas respecto al anterior. Vamos a ver conjuntos de puntos en el plano complejo. Bien, entonces ya vimos un poco sobre esto, ¿verdad? Vimos un conjunto de puntos ahí en la primera clase que nos dio un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Un círculo. Entonces, una circunferencia. Si suponemos que z sub 0 es este punto, ¿verdad? Entonces, recuerden que el módulo de z menos z sub 0 sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Como este es un número real, como este es un número real, eh, entonces, y positivo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir de que, y aquí lo escriben, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo escriben. Yo elevaría al cuadrado, si elevo al cuadrado este valor, que le vamos a llamar rho, el número, perdón, la letra griega rho, y elevo al cuadrado rho, y me queda aquí x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, entonces igual a rho al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso sería un círculo centrado en x sub 0, y sub 0. Entonces ustedes siempre que vean módulo de z menos z sub 0 igual a algo, ese es un círculo eh, centrado en z sub 0 de radio rho. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero por ejemplo, módulo de z igual a 1 es un círculo de radio 1 centrado en 0,0, centrado en el origen. Por ejemplo, este sería un círculo eh, de radio 1,3, perdón, de radio 5 centrado en 1,3, ¿verdad? Entonces, es por esto, ¿sí? Y bueno, lo que quiero que veamos ahora son algunos conceptos que para los que estudian matemáticas va a ser como y no han llevado topología, es una prueba de topología, una probada de topología y, y ligera, una prueba ligera de topología. Igual para los que no estudian matemáticas, ¿verdad? Son conceptos topológicos básicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero qué es un disco. Vamos a ver primero qué es un disco. Ya acabamos de hablar de que si yo tengo z menos z sub 0, módulo de z menos z sub 0 igual a rho, eso es un círculo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo z menos z sub 0 menor o igual que rho, eso va a ser un disco de radio rho centrado en z sub 0. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, bien, no, sí, me preguntan acá que si ese rho ya no tiene nada que ver con el tema anterior. No, ya no tiene nada que ver. Ahora es simplemente el radio del círculo, ¿verdad?
No tiene que ver con el tema anterior. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí rápido. Si yo tengo z menos 1 menos 2i igual a 3. ¿Qué me indica esto? Bueno, yo lo voy a reescribir como z menos 1 más 2i. ¿Sí? Este es un círculo de radio 3. Yo lo voy a graficar. Sería círculo. Un círculo de radio 3, pero centrado ¿dónde? ¿Alguien me dice? Centrado en 1,2. Porque X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Entonces centrado en 1,2. ¿De acuerdo? Entonces tengo X menos 1 más Y menos 2 cuadrado igual a 3 al cuadrado, o sea, 9. Entonces ese sería el círculo, ¿verdad? que estamos viendo ahorita. Ahora, si en lugar de esto, yo tengo que z menos 1 menos 2i módulo de z es menor o igual que 3, entonces ya es un disco, ¿verdad? Un disco de radio 3. Aquí ya no solamente es que tiene que ser igual, ¿verdad? O sea, no solamente el borde, sino que también es igual, ¿sí? Porque es menor o igual, pero también los que son menores, los valores menores a eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que está dentro de la circunferencia. Sería menor. Ahí está. Bien, ahora vamos con otro concepto. Eh, también podemos tener esto, ¿sí? Y esto sería un disco, pero abierto, ¿no? Sí, ya no estaría la circunferencia incluida, ¿no? Tendríamos, tendríamos esto, ¿sí? Tendríamos esto. No estaría incluida la circunferencia, entonces, en ese caso, le llamamos vecindad, ¿sí? Le vamos a llamar vecindad. Esto va a ser muy importante. Va a ser muy importante que recordemos esto, ¿verdad? Porque lo vamos a usar bastante más adelante. Si es un disco abierto, entonces le vamos a llamar vecindad. Si es cerrado, está cerrado, es un disco. Si no, es una vecindad. Así le vamos a llamar. También podría haber una vecindad en la cual eh, excluyamos ahí z sub 0, ¿verdad? A esto se le llama, se me olvida el concepto en español, ¿cómo se dice? Una vecindad, vecindad excluyente, ¿sí? Vecindad excluyente. O sea, en este caso tendríamos excluido el punto 1,2. El punto de acá estaría excluido.
¿De acuerdo? Voy a tratar de graficarlo, esto. Quedaría así. Ahí está. Y bueno, la forma, como ven, es que 0 menor que z, más módulo de z menos z sub 0, menor que rho. Estrictamente, ¿verdad? Sí, estrictamente. Entonces, el radio 0 es cuando estamos en el punto, ¿verdad? Entonces, es una vecindad excluyente. ¿Sí? Vecindad excluyente. Vamos con otro concepto. Vamos a hablar ahora de conjuntos abiertos, ¿verdad? Conjuntos abiertos ya en el plano complejo. Ustedes saben cuáles son los conjuntos abiertos en R, ¿verdad? Por ejemplo, 1,2, donde los extremos no están incluidos, el intervalo de 1 a 2, donde no está incluido ni el 1 del 2, es un intervalo abierto, ¿verdad? Ese es un conjunto abierto en los reales. Ahora, aquí en los complejos, ya en el plano complejo, estamos en un plano, hay que tratar algunas cuestiones. Por ejemplo, primero vamos a hablar de qué es un punto interior. ¿Sí? Un punto interior en un conjunto de un plano complejo es un punto tal que existe una vecindad de ese punto que está completamente metida en ese conjunto. Lo voy a explicar así. Voy a quitar esto y esto. Me voy a dar una región cualquiera. La voy a dibujar acá. No, mejor voy a vamos a dibujarlo. Voy a hacer esto mejor. ¿Sí? No sé por qué me parece así esto. Bueno, pero es una región que debería parecerme. Debería parecerme relleno esto. No sé por qué me parece. Voy a volver a escribir en un momento. Ahí está. No sé por qué me parecía así. Bueno, entonces vamos a darnos el punto, este punto de acá, 2.5,1. Y lo que voy a hacer es que me voy a dar una vecindad. Una vecindad, recuerden que es un disco abierto, ¿verdad? Me voy a dar una vecindad y
recuerden que el concepto de punto interior es que es un punto interior si hay, si existe por lo menos una vecindad, por lo menos una vecindad de ese punto que yace enteramente dentro de la región. En este caso, la región es esta elipse que acabo de dibujar, ¿verdad? ¿Sí? Esta elipse que acabo de dibujar. Entonces, nos vamos a dar el punto 2.5,1. ¿Sí? Y vamos a hacer una vecindad ahí. Vamos a ver si podemos hacer. Bueno, vemos que sí podemos hacer una vecindad que sea, que esté completamente adentro de la elipse. Entonces vamos a dibujarnos esa vecindad. Vamos a darnos x menos 2.5. Tiene que estar centrado en 2.5, 1, ¿verdad? Que este punto de acá, ¿sí? Este puntito de acá. Y menos 1 al cuadrado menor que, digamos, 0.1. Uy, muy grande, ¿verdad? Entonces, pongámosle 0.01, 001, ahí está. ¿Sí? Existe una vecindad que está completamente, existe una vecindad, punto, que está completamente dentro de la región, o sea, de la elipse. Como eso sucede, decimos que ese punto es un punto interior. Y así puedo hacerlo con muchos, ¿verdad? Incluso puedo hacerlo con un punto que esté muy cercano aquí a la... Sí, muy cercano acá. Por ejemplo, digamos este puntito de acá. Me podría hacer eh, una vecindad que esté completamente dentro de la elipse. ¿Lo ven? Entonces, en este caso probamos con 2.5,1 y realmente es un punto interior. Noten que si yo lo pongo a la escala que teníamos, casi ni se ve esa vecindad, ¿no? Sí. Pero haciendo zoom, sí. Bien, ¿está claro ese punto? Muy bien. Ahora vamos con qué es un conjunto abierto en el plano complejo. ¿Qué es un conjunto abierto? Un conjunto abierto, vamos a decir, no simplemente vamos a decir, si no está incluida, o si está punteado, no, o si es menor que. No, vamos a darnos una definición más formal. La definición que vamos a darnos es que si cada punto Z del conjunto es un punto interior, entonces es un conjunto abierto. Veamos si eso sucede con la elipse. ¿Sí? Veamos si eso sucede con la elipse. Y vamos a ver que sí, porque es lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Siempre, no importa qué tan cerca esté aquí de la línea punteada, ¿sí? No importa qué tan cerca esté, yo me puedo dar cualquier punto, digamos, me voy a este puntito de acá. Haciendo zoom, yo siempre me puedo hacer una vecindad, que esté completamente incluida dentro de la elipse. Y si yo todavía me quiero dar un punto más pegado aquí a la línea punteada, bueno, yo hago zoom y me puedo hacer una vecindad aquí que esté dentro de, completamente dentro de la elipse. Entonces, todos los puntos que están dentro de la elipse, ¿sí? Son puntos interiores. O sea, todos los puntos de esta región son puntos interiores. Por lo tanto, este es un conjunto abierto. Este conjunto que tengo acá es un conjunto abierto. ¿Sí? Es un conjunto abierto. Ya vamos a ver la diferencia. Ahora que veamos los cerrados. Entonces, el conjunto cerrado. Es que si está sobre la línea, no sería parte de, bueno, me preguntan aquí, me preguntan acá, que si está sobre la línea, que si puede estar sobre la línea. No puede estar sobre la línea punteada, porque recuerden que tienen que ser
menores, estrictamente menores, ¿verdad? Entonces, si yo pongo que x cuadrado entre 9 cuadrado entre 4 es igual a 1, estaría en la línea punteada, ¿verdad? Pero aquí tiene que ser estrictamente menor que 1. No sé si tiene sentido, no sé si está claro. O sea, si está en la línea punteada, sería igual a 1. Ujú. Bien. Pero tiene que ser estrictamente menor que 1. Entonces, los puntos de la línea punteada no forman parte del conjunto. No forman parte del conjunto que estamos tratando, ¿verdad? Es como cuando usted tiene un intervalo abierto, el intervalo 1,2, digamos. El valor 1, el número real 1, no forma parte de ese conjunto, ni el 2, ¿verdad? En este caso, los puntos de la línea punteada no forman parte del conjunto. Por lo tanto, no nos interesan si son puntos interiores o no, porque no forman parte del conjunto. Y la definición nos dice que todos los puntos del conjunto, de la región, deben ser puntos interiores. Y vemos que sí, ¿verdad? De una manera bastante intuitiva, pero vemos que sí. Aquí tiene un ejemplo también en el libro, lo pueden ir a observar. Y algunos conjuntos abiertos que podemos observar aquí, un semiplano abajo del eje X, o no importa, puede ser cualquier línea aquí. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda también, o hacia arriba, ningún problema. El detalle aquí es que no está incluido el eje X, ¿verdad? Aquí no están incluidas las dos líneas, pero vemos que cualquier punto que nos demos en esta banda vertical infinita va a ser un punto interior. Igual acá, cualquier, cualquier punto que nos demos eh, en esta va a ser un punto interior. Va a ser un punto interior. Siempre podemos encontrar una vecindad que esté completamente dentro de la región, igual acá. Bien, ahora vamos con otro concepto. Vamos con el concepto de punto frontera. Punto frontera. Para, para poder analizar esto, me voy a hacer otra región. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y aquí le vamos a poner un número igual que 1. ¿Ya está todo? Sí, solo... Permítanme. Bien. Entonces, en este caso sí se incluye eh, la elipse, ¿verdad? Sí se incluye la elipse. No solo los puntos que están en el conjunto están no solo los puntos que están adentro de la elipse, sino también los que están en la elipse. Entonces, vamos a hablar de punto frontera. Por ejemplo, si yo me doy, digamos, ¿qué punto podría estar aquí? Este punto. Vamos a suponer que sí está en la... Ese punto, ay, muy feo ese punto. Bueno, me voy a dar este, que es 3,0. ¿Sí? 3,0. Este de acá. 3,0. Entonces, veamos qué pasa si yo hago una vecindad que esté, una vecindad del punto 3,0. Digamos, yo me doy x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado
igual a, perdón, menor que 1. Grande. Bueno, vemos que esa vecindad contiene puntos tanto de la región, tanto de la elipse, de esta región, como de afuera de la elipse, ¿verdad? Y no importa qué tan pequeño haga yo el radio, por ejemplo, si hago 0.1, radio 0.1 o 0.0001, ¿sí? No importa qué tan pequeño hagamos el radio, ustedes pueden observar que siempre, siempre, las vecindades de este punto me van a contener puntos que están en la elipse, en esta región, como puntos que están fuera de la elipse. Entonces, cuando eso ocurre, le llamamos punto frontera. Punto frontera. Son puntos que cada vecindad de ese punto contiene al menos un punto que está en la región y un punto que no está en la región. Y vemos que eso ocurre en este caso. Y eso ocurre para cualquier punto que esté en la elipse, ¿verdad? ¿Sí? Para cualquier punto. Para cualquier punto que esté en la elipse va a ocurrir eso. Si yo me hago una vecindad, va a tener puntos dentro de la elipse y fuera de la elipse. Entonces, todos esos puntos, contrario a lo que ocurre siempre si seguimos con este ejemplo, ¿verdad? Si yo me doy un punto que está justo antes, justo antes, justo antes de acá, yo puedo hacer zoom y hacerme una vecindad que esté completamente dentro de la elipse. Es un punto interior, pero este no es un punto interior. Es un punto frontera. ¿Y cómo le llamamos al conjunto de todos esos puntos frontera? Le llamamos la frontera de la región. Entonces, podemos decir acá que todos estos puntos de la elipse forman la frontera de la región. ¿Sí? La frontera de la región. O sea, lo que divide lo que está adentro de la región y lo que está fuera de la región. La frontera. ¿Sí? A ese conjunto de puntos frontera le llamamos frontera. ¿Sí? Vamos con otro concepto más. Un punto exterior. Un punto exterior va a ser claramente lo contrario a un punto interior, ¿verdad? Y en ese caso las vecindades tienen que estar o por lo menos se tiene que encontrar una vecindad que todos los puntos, ¿sí?, de esa vecindad estén fuera de la región, ¿verdad? ¿Sí? Lo contrario a un punto interior. Bien, veamos ahora un anillo. Un anillo. Esto ya lo han manejado ustedes, solamente que aquí lo vamos a ver en notación esta del módulo de los números complejos, ¿verdad? Es cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo esto, uno menor que módulo de z más 1 menos 3i que vamos a cambiar, vamos a poner 2 menor que 4. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, significa que esto ya sabemos que forma un círculo centrado en menos 2,3, ¿verdad? ¿Sí? Un disco abierto, o mejor dicho, una vecindad. Solamente esto, una vecindad. Esa desigualdad. Ahora, esta otra desigualdad, lo que nos dice es que los puntos, además, tienen que ser mayores que esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me está excluyendo estos puntos de acá. Lo que tengo entonces es un círculo, o un anillo, mejor dicho, que está formado por un disco exterior de radio 4 y este disco interior de radio 1.
y el anillo sería este. Vamos a graficar acá. Yo tendría 1 menor que x menos 2, dijimos, ¿verdad? Al cuadrado menos 2,3 más aquí sería más 2 porque es menos 2,3. ¿Sí? Notan, aquí tenemos que son todos los puntos que son mayores que este círculo de radio 1. O sea, todos los que están afuera, ¿verdad? Fuera de ese círculo. Y si ahora yo le uno los que están adentro de 4, entonces es la intersección, ¿verdad? Los que están adentro, esto es, voy a explicar así también. Esta parte de la desigualdad son todos los puntos que están afuera de ese círculo de radio 1. ¿Sí? Y estos son todos los puntos que están adentro del círculo de radio 4. Entonces la intersección de esos dos me forma ese anillo. ¿Sí? La intersección de los dos me forma ese anillo. Entonces cuando vean esto, este tipo de cosas, así, sepan que es un anillo, ¿verdad? ¿Sí? Es un anillo. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos con más conceptos. Bastante conceptual esta parte. Bueno, anillo circular se le llama al anterior, ¿verdad? Aquí está la definición. Siempre las definiciones aparecen en negrita. Veamos qué es le llamamos conjuntos conexos. A esto lo vamos a traducir como conexo. Y un conjunto va a ser conexo cuando está dado dos puntos diferentes, ¿verdad? Dados dos puntos diferentes en esa región, yo siempre puedo unirlos por medio de líneas rectas sin salirme de la región, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a darnos bueno, los conjuntos que vimos hasta ahora son conexos, ¿verdad? Los conjuntos que vimos hasta ahora son conexos, incluyendo pues este anillo. O sea, si yo tengo un punto acá y el otro acá, yo puedo irme haciendo líneas rectas acá para hasta unir los dos, ¿verdad? Ahora, un conjunto que no es conexo sería, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver si me permite hacer esto. X menor que 1. No, pues no lo permite. Está probando. Si no, ya sabemos que podemos tener menor que 1, luego x mayor que 2. ¿Sí? Entonces, este es un conjunto. De hecho, es un conjunto abierto, porque todos son puntos interiores. Sin embargo, no es conexo, porque si yo tengo un punto, digamos este punto de acá, 0.5,1, y tengo el punto 2.5,1, yo no los puedo unir al menos que me salga de la región, ¿verdad? Entonces, este sería un conjunto que no es conexo. No es conexo. Los demás que hemos visto son conexos, ¿verdad? ¿Sí? Creo que es más fácil entenderlo así de esta manera. Un conjunto abierto que es conexo se le llama dominio. ¿Sí?
un conjunto abierto y conexo se le llama dominio. Por lo que, por ejemplo, este conjunto es abierto, ¿verdad? Y es conexo. Por lo tanto, este es un dominio. Le podemos decir que es un dominio. Es abierto porque si ustedes ven cualquier punto que se den de la región, siempre yo voy a poder hacer una vecindad que esté completamente dentro de ese anillo, ¿verdad? Y pues como todos son puntos interiores, es un conjunto abierto. Bien. ¿Qué más? Bueno, una región, hemos estado hablando bastante de región. Una región es un conjunto de puntos cualquiera en el plano complejo con algunos o ninguno de sus puntos frontera, ¿verdad? O sea que un conjunto abierto es una región. Bien. Vamos a ver, con todos, alguno o ninguno de sus puntos frontera. Una región que contiene todos sus puntos frontera se dice que es cerrada. ¿Sí? Una región que contiene todos sus puntos frontera se dice que es cerrada. Por ejemplo, este que acaba, este que está acá, es una región. Bueno, lo vamos a ver así. De hecho, si yo me voy acá a 3,0, yo puedo decir que 3,0 es un punto frontera de esta región, a pesar de que es un punto que no pertenece a la región, ¿verdad? Pero es un punto frontera, por lo que hablamos, ¿verdad? Que una vecindad siempre va a tener puntos que están fuera de la región y puntos que están dentro de la región. Entonces es un punto frontera, cumple la definición. Solamente que es un punto de frontera que no está en la región, porque recordemos que esos puntos de la elipse, el borde de la elipse, no están en esta región, ¿verdad? Pero sí es un punto frontera. Ahora, en este caso, entonces, los puntos frontera no están en la región, pero en este otro caso, los puntos frontera sí están en la región. ¿Sí? Dijimos que 3,0, por ejemplo, es un punto frontera, pero en este caso, el borde de la elipse sí pertenece a la región. Entonces, el punto frontera pertenece a la región. Por lo tanto, podemos decir que este es un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado, porque todos sus puntos frontera, todos estos puntos de acá del borde, pertenecen a la región. Entonces, es un conjunto cerrado. ¿De acuerdo? Bueno, el disco definido por esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? De región cerrada. Esta traducción, déjenme ver acá. Disco perforado. Sí, bueno, es más o menos lo que vimos antes, ¿verdad? Solamente que en este caso es menor, puede ser menor o igual también, ¿verdad? Cuando no se incluye eh, el punto, ¿verdad? Es un disco perforado. Un disco perforado. ¿Qué más podemos decir acá? Una mentira. Y lo último, conjuntos acotados. ¿Sí? Un conjunto va a estar acotado si podemos hacer un disco abierto, centrado en el origen, que contenga toda la región. Como por este ejemplo de acá. Ahora, voy a darles un ejemplo de una región no acotada, la que acabamos de hacer.
¿sí? Esta es no acotada, porque si yo me hago un disco centrado en el origen, no importa qué tan grande sea, por ejemplo, puedo dar x al cuadrado más y al cuadrado menor que todo esto, ¿sí? Si yo pues hago esto, vemos que no va a incluir a la región, y si sigo poniéndolo, no importa. Puedo ponerles todos los ceros que yo quiera y nunca, jamás voy a poder abarcar toda la región. ¿De acuerdo? Entonces es no acotado. Y algo muy importante acá también es que cerrado no significa no abierto, ¿verdad? Esta nota. Bien, ¿alguna pregunta respecto a todo esto que acabamos de ver? Vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Algunos bosquejos de conjuntos en el plano complejo. Por ejemplo, si yo tengo z cuadrado más el conjugado de z elevado al cuadrado, ¿cómo quedaría esa región? Y simplemente voy a sustituir z por x más y. Entonces, tengo x más y al cuadrado más, este como es el conjugado sería x menos y al cuadrado. Aquí es esto igual a 2. ¿Sí? Entonces lo igualo a 2 y simplemente voy a hacer las operaciones, ¿verdad? Aquí tendría x al cuadrado más 2xy menos y cuadrado. Recuerden por qué, ¿verdad? Porque aquí sería y cuadrado es menos 1. Y acá pues lo mismo, ¿verdad? X cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. Se me cancela 2xy, ¿sí? Y lo que me queda es esto. 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual a 2. Que se convierte en x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Esto, según nuestro conocimiento de secciones cónicas, sabemos que es una hipérbola. Una hipérbola que abre en x, ¿verdad? Entonces, cuando yo la tengo graficada aquí, la tengo graficada junto con su rectángulo, bueno, que en este caso es cuadrado, ¿verdad? De aquí, que nos da las asíntotas, ese cuadrado nos da las asíntotas. Recuerden que solo es graficar las... eso sería la fórmula general es x cuadrado de los que abren en x, ¿verdad? X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre e cuadrado. Entonces yo grafico esta recta en a y menos a y la otra en b y menos b. En y igual a b y menos b. Y ya tengo el rectángulo, es una de las asíntotas. Y rápido podemos hacer una hipérbola, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bosqueje la gráfica de argumento de z igual a pi cuartos en el plano complejo. Aquí lo único que hay que recordar es que argumento de z es un valor θ, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos que este es un argumento principal porque es menor que pi, ¿verdad? Bueno, entonces θ es el argumento, ¿verdad? Entonces, y θ ya sabemos que es la tangente inversa de y sobre x, ¿de acuerdo? Parte real entre parte imaginaria. Y eso debe ser igual a pi cuartos. Lo que voy a hacer entonces es aplicar tangente a ambos lados. Y tangente de la tangente inversa y y sobre x es y sobre x. Y aquí me queda tangente de pi cuartos, que es 1. Entonces lo que tengo es una línea recta. Acá. La línea recta y igual a x. ¿Sí? Eso es todo. Bien, veamos ahora
regiones, ¿verdad? Esto solo un conjunto de puntos, ¿verdad? Forman curvas. Ahora vamos a ver una región. En este caso vamos a ver parte real de z mayor que 2. Y bueno, para eso simplemente hay que escribir que z es x más y, ¿verdad? Entonces la parte real de x más y es x. Y eso debe ser mayor que 2. Por lo tanto, bueno, x mayor que 2, ya sabemos que tenemos una línea punteada en x igual a 2. Esa línea vertical. Y serían todos los valores mayores ahí, ¿verdad? La voy a graficar acá. X mayor que 2. Vamos a quitar esto. Aquí está. De hecho ya la tenía, ¿verdad? Aquí. Ahora tenemos que decir sobre este conjunto si es abierto, cerrado, si es un dominio, si es acotado, si es conexo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿es abierto o cerrado? Bueno, es abierto porque no importa qué punto me dé yo aquí, siempre puedo hacerme una vecindad que esté completamente adentro, ¿verdad? Adentro de la región. Es abierto. Es conexo además, porque dados dos puntos yo puedo unirlos por medio de líneas rectas sin salirme de la región, es conexo. Entonces, si es abierto y conexo, entonces es un dominio. Ahora, ¿es acotado o no es acotado? Bien, en este caso vemos que, bien, aquí me contestan que no, ¿verdad? Me dicen que no. Entonces, no es acotado. No puedo hacerme un disco abierto centrado en el origen que me encierre esa región. Carlos Montoya levantó la mano, ¿verdad? ¿O fue error? Bueno. ¿Qué más? Pregunta aquí. Abierto, cerrado, dominio, acotado, conexo. Bueno, ya dijimos todo eso. Es abierto, es conexo, por lo tanto es un dominio. Y también no es acotado. Okay. Veamos otra. Bueno, este es un anillo, ¿verdad? Solo que aquí ya lo tengo. Tengo todos los pasos hechos, ¿verdad? Tengo 2 menor que el módulo de z menos i menor que 3. Y bueno, z lo escribo como x más y. Escribo parte real y parte imaginaria. Entonces aquí me queda x más y por y menos 1. Acá solamente saqué el factor común. Yo ya sé que este es un círculo centrado en 0,1, ¿verdad? Sí, en 0, menos. No, sí, 0,1. Entonces, como el módulo de esto es esto de acá, yo elevo al cuadrado. Ah, y además, ¿verdad? Como este módulo va a ser mayor que 1, si mayor que 1, entonces yo sé que se cumple que el cuadrado de esto va a ser menor que el cuadrado de esto, menor que el cuadrado de esto. Entonces, sí, porque, y me queda esto, ¿verdad? Y esto es lo que está fuera del círculo de radio 2, y esto es lo que está adentro del círculo de radio 3, por lo tanto me forma un anillo, ¿verdad? ¿Sí? Forma un anillo. Ya sabemos que tenemos este de radio 4, de radio 2, perdón, y este de radio 3. Sería una región así. Anillo.
Bueno, les decía lo de que el módulo va a ser mayor que 1, ¿verdad? Porque está entre 2 y 3, ¿verdad? Y el detalle cuando es menor que 1, cuando está entre -1 y 1, de hecho. Por ejemplo, si ustedes se dan 0.1, el cuadrado de 0.1 es 0.01, ¿verdad? Y resulta que en ese caso el cuadrado de 0.1 es menor que, eh, eh, es menor que 0.1. Entonces hay que tener cierto cuidado ahí, nada más. Veamos otro ejercicio. Y para este vamos a considerar el disco centrado en Z sub 0. Este es más conceptual, ¿verdad? Vamos a considerar el disco centrado en Z sub 0, definido por, ya sabemos, ¿verdad? Que esto define un disco de radio Rho. Entonces, vamos a demostrar que este conjunto está acotado, ¿sí? Encontrando un R, tal que todos los puntos Z en el disco satisfacen esto. Satisfacen que es menor que R. O sea, todos los puntos en este disco van a satisfacer también esto. Si está en este disco, van a satisfacer esto. Yo me voy a dar R igual a Rho más módulo de Z sub 0 más 1. Ya van a ver por qué fue que encontré ese radio. Bueno, hay varias formas de verlo, pero una forma sería esta. Digamos que aquí está Z sub 0. Yo tengo el disco, ¿verdad? Centrado en Z sub 0. Entonces yo quiero darme un disco. Recuerden que para que esté acotado tengo que darme un disco centrado en el origen. Pongan que eso es un disco, muchachos. Centrado en el origen que me contenga completamente a este disco de acá. Entonces, yo digo, bueno, la distancia que hay de acá hasta acá está dada por ¿quién? ¿Cómo puedo darme esta distancia que hay desde el centro de este disco hasta el origen? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Alguien que me lo diga? Estamos hablando de distancia. ¿Cómo encontramos esa distancia? Sería el módulo de Z sub 0, ¿verdad? Muy bien, aquí ya me habían contestado. Exacto, el módulo. Muy bien. Varios me contestaron. Excelente. El módulo de Z sub 0 es la distancia que hay acá. Y de acá hasta acá, ¿qué distancia hay? ¿Cuál es el radio del círculo? Rho, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay desde acá hasta este borde del círculo, por decirlo así, eh, es de Rho más módulo de Z sub 0. Y por seguridad, para que quede afuera completamente, le voy a sumar 1. ¿Verdad? Entonces así me encontré ese radio, ¿verdad? Así me encontré ese radio. Rho más el módulo de Z sub 0 más 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Miren, para probar que un conjunto está contenido en otro conjunto, lo que se hace es probar que dado un punto del primer conjunto, o dado un elemento, mejor dicho, del primer conjunto, ese elemento también va a estar en el otro conjunto. Entonces yo me voy a dar un punto que esté en este disco y voy a probar que ese punto también está en el otro disco, en el disco grande. En el disco de radio R centrado en el origen. Entonces, para eso, me voy a dar W, que está en el disco pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Que está centrado en Z sub 0. Entonces se cumple, como está en ese disco, se cumple esta condición que tengo acá, que W menos Z sub 0 es menor o igual que Rho, ¿sí? Porque está en el disco, ¿verdad? En este disco de acá. Luego, ustedes recuerdan esta desigualdad.
W menos el módulo de W, que es un número complejo, ¿verdad? Menos el módulo de menos z sub 0, yo sé que es igual a esto, el módulo de W menos el módulo de z sub 0, porque esto se puede convertir yo en positivo, ¿verdad? Y yo sé también que esto, bueno, como esto es igual a esto, ¿verdad? Esto es igual a esto. Entonces, yo sé que esto es menor o igual que el módulo de W más menos z sub 0. Eso es por, les digo que desigualdad. ¿Dónde está? Esta desigualdad que tengo acá. Esta. ¿Sí? Módulo de Z1 menos módulo de Z2 menor o igual que el módulo de Z1 más Z2. Entonces, yo tengo que el módulo de W menos módulo de menos z sub 0 es menor o igual que módulo de W más menos z sub 0, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Y como yo sé que esto es menor o igual que ρ, puedo escribir así. Yo sé que esto es menor o igual que ρ y además yo sé que ρ es menor, estrictamente menor que ρ más 1. O sea, si yo tengo 0.5 y a eso le sumo 1, claramente 0.5 es menor que 0.5 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, tengo toda esta cadena de desigualdades acá. Luego, lo que voy a hacer es que esto lo puedo convertir a z sub 0, como módulo de z sub 0, como ya dije, positivo. Entonces voy a pasar a sumar ese módulo de z sub 0 a este lado y me queda módulo de W menos z sub 0. Aquí me falta más módulo de z sub 0. Me lo voy a corregir. Más módulo de z sub 0 es menor o igual que ρ más z sub 0, porque estoy sumando eso, o mejor dicho, le estoy sumando en todos los lados, le estoy sumando módulo de z sub 0, y no estoy alterando ninguna desigualdad. Y por último me queda aquí ρ más módulo de z sub 0 más 1. Entonces podemos decir que ese W, ese punto, está en el disco abierto, centrado en el origen de radio R mayúscula. Porque esto que tengo aquí es R. ¿Sí? Entonces, como W, que era un punto, ya dijimos que era un punto que estaba en el disco, ¿verdad? En el disco de radio RO. Además, ese punto también está en el disco de radio R, centrado en el origen. Por esto, porque aquí lo que tengo es que módulo de W es menor que ρ más módulo de z sub 0 más 1. Entonces, yo probé que cualquier punto que está en este disco también está en el disco grande, ¿verdad? En el disco de radio R centrado en el origen. Y como W es arbitrario, entonces todos los puntos de este disco cumplen eso. Entonces, es un conjunto acotado. ¿Sí? Hemos probado que es un conjunto acotado. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, sobre esto? Bien, el ejercicio que les prometí ayer lo tengo acá, ¿verdad? Como es un poco largo, ¿verdad? No sé si quieren que lo hagamos hoy o lo hacemos otro día. O lo hacemos ahorita, ¿qué dicen? Sé que llevamos una hora, más de una hora y media. Hagámoslo, pues. Excelente. Bien, entonces, este ejercicio nos dice que, bueno, está en dos partes. Lo que queremos realmente es probar esto. Queremos probar esto.
que se le llama la identidad de Lagrange. ¿Sí? Identidad de Lagrange. Como ven, la suma de 1 más coseno de teta más coseno de 2 teta, así hasta coseno de n teta, es igual a esto que tengo acá. Para eso, lo primero que nos da el libro es que debemos verificar esta identidad, que 1 más z cuadrado más, así hasta z a la n es igual a esto. Pero esto es bien fácil porque aquí lo único que tenemos que ver es que, vaya, por ejemplo, si tienen esto, digamos, 1 menos x al cubo, ustedes saben que esta es una diferencia de cubos, ¿verdad? Entonces, ustedes escriben 1 menos x, luego aquí iría 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa es la factorización. Eso es para cualquier eh, diferencia, ¿verdad? Para cualquier diferencia, así, esa de cubos o de algo elevado a la 5, ¿verdad? O de cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, esta factorización sería así. 1 menos z y luego 1 más z cuadrado hasta llegar a z a la n. Claro, como esto es esto, al cancelarlo con esto, vemos que esto es igual a, o si yo multiplico por 1 menos z a ambos lados, aquí, si yo multiplico por 1 menos z a ambos lados, aquí me queda 1 menos z a la n más 1 entre 1 menos z igual a esto, que es la identidad que tengo acá. ¿Sí? Esta es la parte más sencilla, ¿verdad? No sé si está claro eso. Bien. Vamos con la otra parte. Y lo que vamos a hacer es ya probar esto, ¿verdad? Probar esto. Para eso voy a hacer que z sea igual a coseno de teta más i seno de teta. Lo que voy a hacer aquí es usar la fórmula de Moivre. Entonces, voy a sustituir aquí z por coseno de teta más i seno de teta. Entonces, en esta identidad de acá, te puede ir 1 más coseno de teta más i seno de teta más coseno de teta más i seno de teta al cuadrado más coseno de teta más i seno de teta a la 3, así hasta llegar a coseno de teta más i seno de teta a la n. Y en este lado yo voy a tener 1 menos coseno de teta más i seno de teta elevado a la n más 1, y aquí voy a tener 1 menos coseno de teta más i seno de teta. Bien, ahora, lo que voy a hacer es usar la fórmula, ¿verdad? Cuando tengo exponentes y tengo los números complejos en forma polar, simplemente, pues aquí voy a multiplicar el argumento por 2, y luego por 3, y así hasta llegar al argumento multiplicado por n, y aquí voy a multiplicar el argumento por n más 1. Entonces me queda así. Y lo multipliqué por 2, luego por 3, y así hasta llegar a multiplicarlo por n. Y aquí lo multipliqué por n más 1, el argumento. Luego voy a agrupar partes reales, que son todos los cosenos, ¿verdad? Ya ven cómo va dando esto. Tengo todos los cosenos y agrupo la parte imaginaria que son todos los senos, ¿verdad? Y en este lado lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado, porque tengo una división aquí de complejos. Entonces voy a multiplicar por el conjugado. El conjugado es la parte real, que es 1 menos coseno de teta, y le cambio el signo aquí a la parte imaginaria, ¿verdad? Que es, si está negativo, pasa a positivo. Entonces, este sería el conjugado, lo multiplico, ¿sí? Y multiplico y divido por el conjugado. Entonces, aquí, permítanme, voy a arreglar esto para que se vea. Solo comienzo a sacarle todas estas. A ver. Creo que sí es. Ajá, sí es aquí. Voy a pasarlo.
¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya no sé qué fue lo que hice. Creo que debería estar bien. Vamos a ver si. Esta solo es la continuación de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y tuve que ya escribirlo así porque no me cabía en toda la parte. Entonces, eh, tengo esto, que es esto mismo de acá, igual a, bueno, aquí lo que hice fue multiplicar esto por todo esto, la distributiva. Entonces me quedó todo esto aquí. Me quedó todo esto. Y abajo, al multiplicar por el conjugado, me queda esto al cuadrado más este al cuadrado. O sea, 1 menos coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es igualar las partes reales. O sea, todo lo que no tiene i aquí lo voy a quitar, ¿verdad? Igual al lado izquierdo. Y solamente me quedarían los cosenos. Ven cómo va dando. Y aquí todo lo que tiene i no lo voy a quitar. Además, perdón, lo voy a quitar. Además usé, voy a pedir que revisen bien esto, porque en todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo que usé aquí fue esta identidad trigonométrica. Usé, descargué esta identidad, esta página de identidad. Usé para coseno, ¿verdad? Como tengo coseno de n más 1 teta por coseno de teta, menos seno de n más 1 teta, seno de teta, entonces coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta es coseno de alfa más beta. Entonces yo aquí lo que hice fue sumar, sería coseno de, a ver, aquí es más, muchachos. Aquí me equivoqué. Sí, porque este es negativo y por más da menos. Y como es i cuadrado es menos 1, entonces esto es más. Aquí me equivoqué. Déjenme arreglar esto. Más. Bien, entonces, la que usé fue esta entonces. Cuando es más, entonces tengo coseno de alfa menos beta, ¿verdad? Entonces, como aquí alfa sería n más 1 teta y beta sería teta, entonces resto n más 1 teta menos teta. Eso me queda n teta, coseno de n teta. Y aquí lo tengo, coseno de n teta, todo eso. ¿Verdad? Esto de coseno de n más 1 teta, coseno de teta y seno de n más 1 teta, seno de teta, lo agrupé usando esa identidad en coseno de n teta. Y lo único que me queda de parte real es 1 menos coseno de teta, menos coseno de n más 1 teta, más coseno de n teta sobre esto que aquí ya lo expandí, ¿verdad? Usando el producto notable. Notemos que esto es igual a 1, entonces me queda 2 menos 2 coseno de teta y por eso aquí lo puse como 2 por 1 menos coseno de teta. Luego, lo que hice fue usar otra, bueno, aquí lo que hice fue separar, ¿verdad? Separé 1 menos coseno de teta sobre 2 por 1 menos coseno de teta, se me cancela 1 menos coseno de teta y me queda un medio, más, y me quedaría coseno de n teta menos coseno de n más 1 teta. Y aquí lo que hice fue esta transformación. Multipliqué por 2 y dividí por 2 para que me quede 1 menos coseno de teta sobre 2. Y 1 menos coseno de teta sobre 2 es seno cuadrado de teta entre 2, ¿verdad? Recuerden que esa identidad la usaban bastante en cálculo 2 cuando hacían integrales trigonométricas, ¿verdad? Cuando tenían seno cuadrado, por ejemplo, de algo. Solo que aquí lo estoy usando a la inversa, ¿verdad? De esto pasé a un seno cuadrado.
Em, y bueno, aquí usé otra identidad trigonométrica. Cuando yo tengo una resta de cosenos de distinto ángulo, usé esta identidad de acá, esta. Entonces sería menos 2 por el seno de alfa más beta entre 2 por el seno de alfa menos beta entre 2. Entonces primero tengo que tener el seno de la suma de los dos ángulos y después la resta de los dos ángulos y dividir entre 2. Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Tengo, eh, aquí sería n teta más n más 1 teta. Saco factor común teta y me queda n más 1 entre 2. Y aquí sería, para esta, como es la resta, aquí tengo el menos 2. Y aquí es la resta, me queda de este menos este, ¿verdad? Entonces, n menos 1 sobre 2 multiplicado por teta. Aquí ya convertí esto a seno cuadrado de teta entre 2. ¿Sí? Y aquí lo que pasó fue que se me cancelaron las n's y me quedó solamente menos 1 medio de teta. Y aquí me queda 2n más 1 entre 2. Aquí lo que hice además fue sacar, como esta es una seno, es una función impar, saqué el negativo, ¿verdad? Entonces me queda menos seno, pero multiplicado por este menos de acá me queda positivo todo esto. Ya lo tengo todo positivo. Y esto pues este está medio, ¿verdad? Y aquí lo que hice fue separar 2n entre 2 es n más un medio. Aquí lo tengo. Luego simplemente simplifiqué este 2 con el 4 y ya tengo lo que andábamos buscando, que era probar esto. Probar esto. Entonces, como ven, usamos la fórmula de De Moivre y muchas identidades trigonométricas para poder resolver esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese el ejercicio que les dije que se iba a hacer. Licenciado, Ujú. va a subir el PDF para Sí, poder, ahorita se lo voy a enviar. sí, para poder irlo haciendo más despacio. Pero en líneas generales se entendió lo que Sí, expliqué. sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Sí, hay que ir a los detalles, ¿verdad? Pero en esencia es eso. Entonces, aquí nos quedamos hoy. Les enviaré el PDF ahorita, entonces, al terminar, y también la grabación de la clase. Gracias por su atención, muchachos. Gracias, licenciado. Pase feliz fin de semana. Igual ustedes. Solo recuerden que hay que corregir los valores de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estos valores, hay que corregirlos. Solamente. Gracias. Igual feliz tarde para ustedes.